Que les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Bendiciones a todos aquellos que nos acompañan en este momento. Espero que me puedan escuchar bien y que no tengamos ni una interrupción este día, esta tarde. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a agradecer al Señor también por la oportunidad que nos da de conectarnos y llegar hasta sus hogares. Bendiciones, bendiciones, ¿cómo están? Aquellos que me acompañan hoy, mándenme un amén ahí, por favor. Compartan el video ahí en sus paredes de Facebook. Así que espero que estemos listos. Vaya y busque su Biblia. Busque sus anotaciones, ahí su cuaderno, como le quiera llamar, libro de anotaciones. Vamos a tomar un tiempo para hablar de este tema que es muy importante y vamos a estar hablando sobre la plenitud de Cristo. Así que vamos a dar un poco, yo creo que hay algunos que no se han conectado. Bendiciones a todos los que se han conectado. Hermanos, hermanas, si están conmigo, mándenme un amén ahí. Digan, pastor, aquí estamos, pastor. No, aquí estamos apoyándole, amén. Vamos a comenzar, hermanos, primeramente agradeciendo al Señor. Y de antemano les voy a invitar a que ahí donde ustedes están puedan uh, reconocer al Señor y cualquier cosa que ha estado invadiendo sus corazones, sus pensamientos, que podamos ponerlo en las manos de Él si nos hemos sentido cargados o cargadas. Bendiciones, hermana María, bendiciones, gracias, amén, bendiciones a todos. Vamos a andar con un dolor de espalda, hermanos, así que oren por mí. Vamos a orar, hermanos, y vamos a poner esto en las manos del Señor y vamos a pedir al Espíritu de Dios que sea Espíritu Santo que nos ayude a poder impartir este tema que vamos a exponer hoy. Amén. Vamos a orar entonces. Padre de la gloria a Dios, te bendecimos, Señor, te exaltamos y te agradecemos, Dios, por la oportunidad que nos das de poder venir, Señor, y a reconocer tu palabra, Dios, y aparta toda cosa, Señor, que esté en nuestros corazones, Señor, que pueda impedir, Señor, que tu palabra pueda llegar hasta nosotros. Te pedimos, Señor, que de antemano, Señor, puedas hablarnos y puedas obrar en nosotros, Dios, y que podamos ser sensibles a tu palabra, Dios. Te pedimos, Señor, por aquellos que están pasando por circunstancias difíciles, que seas tú, Señor, quien los anime, quien nos levante, quien los fortalezca. Así también, Padre, te pedimos que seas tú, Señor, quien pueda obrar hoy, Señor, como siempre tú lo haces, Dios. Que me ayudes, Señor, y que este tema, Señor, pueda ser de bendición. Sabemos que tu palabra es de bendición, Dios, y de antemano, Señor, bendice a aquellos que están al otro lado de la pantalla, bendice sus hogares, Señor, y de antemano te pedimos también, Señor, de que seas con aquellos que mirarán este video, Señor, y que pueda ser de bendición para ellos. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano. Bendiciones, bendiciones. ¿Cómo están, hermanos? Dios me los bendiga. Vamos a gozarnos hoy. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante. Así que les voy a invitar, hermanos, a que vayan a sus Biblias. Ojalá que tengan sus Biblias abiertas y listas. Vamos a ir a Colosenses. Vamos a ir a Colosenses capítulo 2 y creo que ahí lo ven ustedes en la pantalla. Vamos a ir a Colosenses capítulo 2. Vamos a estar hablando de los versículos del 8 al 23. No creo que vayamos a hacer todos los versículos hoy, pero hoy vamos a hablar de un tema que es muy, muy importante y les voy a dar un poco de tiempo a aquellos que se acaban de conectar y que puedan ir a sus Biblias y que puedan ir a Colosenses capítulo 2, versículos del 8 al 23. Colosenses capítulo 2, versículos del 8 al 23.
Y vamos a estar hablando, hermanos, a nuestra hermana Rebeca estuvo impartiéndonos un estudio muy bello y maravilloso. Amén. La semana pasada, y vamos a continuar en el capítulo 2, y este tema que vamos a tratar hoy es sobre la plenitud de Cristo. La plenitud de vida en Cristo, de la vida que usted está viviendo, que suponemos que usted y yo estamos viviendo en Cristo Jesús. Amén. Así que le voy a invitar. Bendiciones, mi hermana Telma. Bendiciones. Yo creo que, no sé, hermana, déjeme, gracias por decirme. Yo tal vez voy a chequear, pero creo que es su celular, hermana Telma, porque sí se escucha, ¿verdad, hermanos? Háganme saber si se escucha. Creo que sí se escucha, hermanos. Así que vamos a acercarnos más el micrófono. Vamos a ver si es mi 2, 3. Creo que me escuchan. Espero que sí. Háganme saber, hermanos. Si me escuchan, hermanos, creo que sí. Bueno, creo que sí, porque ya me escucho yo. Ok, vamos a suban el volumen ahí, hermanos, a sus celulares. Amén. Así que vamos a hablar entonces hoy sobre la plenitud de Cristo. Entonces estamos en Colosenses 2 del 8 al 23 y le voy a invitar ahí que me acompañe juntamente con su Biblia del versículo del 8 al 23. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Oiga muy bien. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completamente en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis, oiga muy bien, circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Wow. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, pregunta aquí Pablo, ¿por qué? ¿Cómo viviréis en el mundo? Oiga muy bien, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos, doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso. Tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Oiga muy bien, entonces vamos a estar hablando, hermanos, sobre la plenitud de Cristo. Ese es el pasaje, esta es la parte que vamos a estar tratando hoy, ¿verdad? Así que les voy a invitar a que mantengan sus Biblias abiertas. Primero, hermanos, necesitamos saber la palabra plenitud. La palabra plenitud viene de la
palabra griega pleroma, que significa completo, todo lleno está en él. Entonces, hoy Pablo nos está hablando aquí en Colosenses sobre esa plenitud de Cristo. Así que le voy a invitar entonces que vaya conmigo, vamos a ir desglosando los versículos, no creo que vayamos a tocarlos todos. Entonces vamos a hablar aquí sobre toda la lista de errores que ponía en peligro. Oiga muy bien, recordemos lo que, si usted ha estado siguiéndonos, ¿verdad? Hemos estado tratando sobre todas estas filosofías erróneas, herejías que la iglesia de Colosa, ¿verdad?, estaba enfrentando. Entonces vamos a estar hablando de esa lista de errores en peligro de la vida cristiana de los colosenses. Dijimos también, ¿verdad? Pablo procedió en los versículos del 8 al 13, procedió a tratar el peligro de la filosofía. Entonces vamos a ir, hermanos, al primer versículo que nosotros tenemos aquí, y es en el versículo 8. Si ustedes se fijan y está en la pantalla y lo leen juntamente conmigo, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, dice. Oiga muy bien, basadas en las tradiciones de los hombres conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Aquí Pablo comenzó entonces diciendo que nadie os engañe por medio de ¿qué? De filosofías y huecas sutilezas. Ahora, hay muchos de nosotros, hermanos, que hoy en día hemos dejado más que las filosofías, pensamientos, y yo pienso que vivimos en un mundo, y más con la tecnología en hoy en día, ¿no? Hay muchos de nosotros que estamos siendo afectados por esas fuentes, por esas filosofías. Incluso hay muchos creyentes que a veces se atreven a compartir pensamientos o ideas, ¿verdad? Porque tal vez las palabras suenan muy bien a nuestros oídos, y venimos a veces, agarramos nuestros celulares, esto suena bien. Entonces, ¿qué hacemos? Muchas veces venimos y compartimos esos pensamientos o esas ideas, oiga muy bien, tal vez porque se escucharon muy bien, pero hay muchos de nosotros que no las hemos analizado. Hay muchos de nosotros que no las hemos razonado. Y lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Lo mismo sucede cuando usted y yo no leemos la Biblia. Cuando usted y yo no leemos la Biblia, entonces dejamos filosofías, pensamientos, ideas humanas, ¿verdad?, que de una u otra forma afectan nuestros pensamientos, no solo nuestros pensamientos, pero también afectan nuestra manera de actuar, en la forma en cómo nosotros estamos viendo la vida. Entonces, Pablo aquí comenzó diciendo que nadie se engañe por medio de filosofías huecas, dice, y huecas sutilezas, dice. Si usted sigue la historia de la filosofía, comenzando por Platón, ¿verdad?, incluyendo incluso a muchos otros más, como los que le llaman, ¿verdad?, aún padres de la iglesia, continuando hasta la época reciente, ¿verdad?, incluyendo a quien era Kant, Locke, ¿verdad?, Bultmann. Entonces, que estuvo de moda incluso por mucho tiempo todas las ideas y filosofías de estos personajes o de estas personas, ¿verdad?, en ese tiempo. Y otros después de que de él encontraran que ninguno de ellos tiene un elevado concepto, porque hay muchos de nosotros que dejamos esos pensamientos de estos filósofos ¿cómo les digo?, influir en nuestras ideas. Pero si usted se fija, ninguno de ellos tuvo un concepto elevado de lo que era la inspiración o la palabra de Dios. Usted como creyente y nosotros como creyentes, la Biblia es nuestro fundamento. La Biblia necesita ser para nosotros la base, la columna. Entonces, ellos estaban buscando respuesta ¿a qué? A los problemas de la vida. Hay muchos de nosotros que estamos en el mismo punto. Estamos buscando respuesta a los problemas de la vida, pero hay muchos de nosotros que le estamos siendo de acuerdo más a las filosofías del mundo y no a lo que realmente la Biblia nos enseña. Entonces, por eso muchos de nosotros nos encontramos en problemas. Ahora,
Un verdadero filósofo, si usted quisiera saber de un verdadero filósofo, es un buscador de sabiduría. Pero la verdad no se encuentra, hermanos y amigos que nos ven, en la sabiduría humana. Oiga muy bien, la verdad, la filosofía no se encuentra en la sabiduría humana, se encuentra en Cristo Jesús. Él es la respuesta. La respuesta a la filosofía es Cristo Jesús. Si usted se da cuenta, Pablo escribe a la iglesia de Corintio, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, mire lo que dice. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué dice? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Recuerde que el tema que estamos tratando es plenitud, o sea, todo lo tenemos en Cristo Jesús. Jesucristo llena todas las cosas. Jesucristo es todo. Jesucristo es todo para nosotros. O sea, no hay nada fuera de Él. En Él encontramos todas las cosas. Entonces, aquí estamos viendo que Pablo está diciendo eso a la iglesia de Corintio, ¿verdad? Pero gracias a Él vosotros estáis unidos en Cristo, a quien Dios ha hecho, ¿qué dice? En otras palabras, nuestra sabiduría. Pero la falsa filosofía es como un hombre que podríamos decir, es como un hombre ciego, ¿verdad? Buscando en una habitación, podríamos decir, o en un cuarto, como usted le quiera llamar, ¿verdad? Una habitación oscura cuando trata de buscar a X cosa, un animal, como que buscar un gato negro, ¿no? Que no se encuentra ahí. Entonces es que ahí no hay esperanza para esa búsqueda, podríamos decir, ¿no? De esa verdad. De ahí la advertencia entonces de Pablo a la iglesia de Colosas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos tratando de buscar la filosofía humana, hermanos, entonces estamos, ¿qué? Estamos ciegos a la vida, no podemos ver. Por eso el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra, dice, y lumbrera a mi camino. Recordemos que la Biblia es la palabra de Dios, es la palabra inspirada, la palabra divina. De ahí nosotros podemos tener una mejor perspectiva para la vida. Por eso es que en Cristo tenemos esa plenitud completa. En Cristo Jesús tenemos todo. Separado de Él, nada podemos hacer. De ahí entonces Pablo hace la advertencia a la iglesia de Colosa, a los colosenses. Pablo continuó, ¿verdad? Diciendo y hablando, ¿verdad? Diciendo, ¿verdad? Sobre las vanas sutilezas. Vanas sutilezas porque estaban basadas en las tradiciones de los hombres. Recordemos que el Señor Jesús condenó a los líderes religiosos de su tiempo. Si ustedes se dan cuenta, aún Jesucristo, cuando Él comienza o cuando lo comienzan a perseguir es porque Él prácticamente quebranta una de esas tradiciones, ¿verdad? Entonces, Jesucristo viene y él remarca en ellos, ¿no? Jesucristo condenó a los líderes religiosos de su tiempo porque enseñaban las tradiciones humanas en vez de ¿qué? En vez de la palabra de Dios. Y hoy en día pienso, hermanos, que hay muchos que están dejándose guiar por esas filosofías. Hoy queremos hablar más de una palabra donde queremos usar más la psicología dentro de la Biblia que la misma Biblia, ¿verdad? Entonces es por eso que a veces tendemos a llevar a la iglesia muchas filosofías humanas. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo en práctica la Biblia, porque no es la Biblia la que está siendo parte de nosotros. Entonces Jesucristo tacha, ¿verdad? Si nosotros nos damos cuenta, estos líderes religiosos de su tiempo porque enseñaban malas tradiciones humanas en vez de la palabra de Dios. Por tal motivo, entonces nosotros comprendemos, o mejor dicho, estamos comprometidos, ¿verdad? A una enseñanza total, deberíamos decir, de la palabra de Dios. Entonces, quiero que podamos ver la siguiente afirmación, ¿verdad? No basta concentrarse en extraer alguna interpretación, porque ese es el otro punto en hoy en día, ¿verdad? Hay muchas personas, ¿verdad? Y aún, ¿verdad? Muchas veces queremos leer un versículo y a veces no lo entendemos completamente porque no le estamos dando la interpretación correcta. Y hoy en día hay muchas personas que están usando la Biblia aún para su propio beneficio. Entonces, no basta concentrarse en extraer alguna interpretación peculiar de algún pasaje en particular,
sino dedicarse a estudiar, ¿verdad? La profecía o enfatizar en la vida cristiana, ¿verdad? Entonces, con toda seguridad, estos temas están en la Biblia, pero hay en este libro mucho más que eso todavía, ¿verdad? Que la Biblia. Por ello consideramos importante el estudio total, que usted y yo podamos estudiar la Biblia plenamente, que podamos hacer un estudio total, completo de lo que es la palabra de Dios. Hoy en día hay muchas personas que no les gusta estudiar, hay muchas personas que no les gusta leer la Biblia. Entonces, si no leemos la Biblia, entonces vamos a dejar más que las filosofías humanas. Hay muchos de nosotros que estamos teniendo problemas en nuestra vida porque hemos dejado que esas filosofías humanas, ¿verdad?, nos puedan llenar más, nos quieran dirigir, cuando sería la palabra de Dios la que debería de estar en nuestras vidas. Pero bueno, continuamos entonces. Aquí nos damos cuenta entonces, hermanos, de que es tan importante que nosotros podamos entonces reconocer la palabra de Dios. No basta entonces solamente con extraer algo. Finalmente, en este versículo, en el versículo 8, hermanos, el apóstol incluye, ¿verdad? O incluyó conforme a qué? Conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Otra versión traduce de esta manera. Miren lo que dice. Los principios elementales del mundo. La palabra griega aquí es, perdón que no lo escribí bien, hermanos, es stoicheion, que significa como el ABC. Es como decir lo que es básico, ¿verdad? Algunos tratan de edificar su vida cristiana en algún sistema más mundano, en valores que parecen tan simples, tan elementales, ¿verdad? Nuestra base no es filosofía o un sistema mundano, hermanos. Nuestra base no es nada de lo mundano. Nuestra base es Cristo. Si es que usted se hace llamar cristiano o si usted es cristiano, nuestra base tendría que ser o es Cristo Jesús. Entonces es importante que nosotros podamos entender esto en nuestras vidas. Lo importante, lo fundamental para nosotros es Cristo Jesús. Ahora, continuemos entonces, hermanos. Incluso les invito a que compartan esto en sus paredes. Amén. Amén. Así que continuamos entonces, hermanos. Vamos a seguir moviéndonos a lo que es el versículo 9. Espero que hoy no voy a detenerlos mucho. Pero el siguiente versículo, el versículo 9 de Colosenses dice, porque en él habita corporalmente, dice toda, no dice alguno, dice toda la plenitud de la divinidad. Hay una palabra que les mencioné al comienzo que era pleroma. Entonces, los principios, ¿verdad?, elementales del mundo, la palabra griega aquí es lo que les había dicho. Ahora, en el siguiente versículo, ¿verdad?, en la siguiente parte, en él habita el pleroma, o sea, la plenitud, en él está todo. Esta es una declaración muy directa y clara, hermanos, de lo que es la deidad del Señor Jesucristo. Deidad, que Él es Dios, ¿verdad?, que Él es Señor, que Él tiene potestad, que Él tiene esa majestad también. Entonces, no se podrá haber declarado de una forma más categórica esta, ¿verdad? En Él, es decir, en Cristo mora la plenitud, no simplemente una parte como algunas religiones lo creen, ¿verdad? Sino que es todo, es toda la totalidad. Él es Dios, Él es Señor, en Él está todo. En Él podemos encontrar todo. Por eso es que separados de Él, ¿verdad? Pablo por eso reconoce, en Cristo está todo. En Cristo está completamente todo. No hay nada que falta. Es por eso que si usted no tiene a Cristo, usted no tiene todo. Pero si tenemos a Cristo Jesús, lo tenemos todo. No nos hace falta absolutamente nada. Continuamos entonces. Entonces estamos hablando porque en Él habita, dice, toda la pleroma, o sea, toda la declaración que nos está dando Pablo aquí, en Él habita todo en Cristo Jesús, no simplemente. Entonces después Pablo nos habla en el versículo 10, la siguiente declaración, mire lo que dice, y vosotros estáis completos en Él. Ahora, ponga atención a esta parte. Estamos completos en Él si estamos en Él. Ahora, esa parte o ese en ahí en esa, ¿verdad?, es tan importante porque si quitamos en Él, estamos completos, Él no podría, estamos completos en Él, ese círculo, eso encierra todo. Por eso Pablo dice,
todo lo podemos en. Ese en es tan importante para nosotros. Si usted no está en Cristo, usted no tiene esa plenitud. Por eso dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Oiga muy bien. Así que aquí se nos dijo, vosotros estáis completos. Entonces, en realidad este es un término, hermanos, ¿cómo les digo? Náutico, por decirlo así, ¿verdad? Del agua. Uno podría decirse de la siguiente manera. Miren lo que significaría eso cuando estamos diciendo, vosotros estáis listos para el viaje de la vida en Él. ¿En quién? En Cristo. O sea, estamos listos. Cuando Él está diciendo, vosotros estáis completos en Él, Él está diciendo, vosotros estáis listos para el viaje de la vida en Él. Es por eso que si usted no tiene a Cristo, usted no está listo para el viaje de la vida. No estamos listos para seguir adelante. Entonces, usted está listo para el viaje de la vida y por cualquier cosa que uno necesite para este viaje de la vida, no es tanto como comida o el vestido, sino hay muchas otras cosas más que son importantes. Estamos hablando de lo espiritual. Por cualquier cosa que uno necesite para el viaje de la vida, lo encontrará ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Qué es lo que usted necesita en este momento? En este sentido es que podemos decir que Cristo es la respuesta para las preguntas. Quise desarrollar el estudio diferente hoy para nosotros. Tenemos unas preguntas aquí. ¿Cuál es su pregunta, podríamos decir, en cuanto a su plenitud? ¿Cuál es su necesidad hoy? Pregúntese usted ahorita en este momento, ¿cuál es su necesidad hoy? ¿Está usted siendo influenciado por la filosofía humana? ¿Está usted siendo apartado hoy por palabras persuasivas o por sistemas, tradiciones humanas en este mundo? Hoy en día, hermanos, estamos pasando por circunstancias donde hay muchas personas que han dejado de asistir a la iglesia en general. No estoy hablando generalmente aquí, pero estoy hablando en general. Y el sentido es porque muchos de ellos, cuando fueron enseñados más de acuerdo a filosofías humanas, ¿verdad? Hoy vemos el evangelio positivo, donde encontramos todas estas palabras que últimamente hemos estado tocando en los mensajes, lo que es el decretar, lo que es el declaro, el arrebato, lo que es la teología de la prosperidad y en fin, todas estas cosas, ¿no? Entonces, hay muchas personas que se han basado tanto en la filosofía humana que han llevado el evangelio, oiga muy bien, a llevarlo a sus propios pensamientos y a sus propias ideas. Entonces, cuando las circunstancias difíciles o las necesidades o las circunstancias que nosotros estamos enfrentando en nuestras vidas, las queremos poner de acuerdo a esas filosofías, nos sentimos frustrados. Nos sentimos que no podemos seguir más. ¿Por qué? Porque fuimos engañados, nos dieron más pensamientos humanos que la palabra de Dios. Entonces, es importante que usted y yo podamos vivir bajo la palabra de Dios y que podamos ser más influenciados. Entonces, pregúntese usted hoy, ¿cuál es su pregunta? ¿Cuál es su necesidad hoy? ¿Está siendo usted influenciado por la filosofía humana? ¿Está usted siendo apartado hoy por las palabras persuasivas o sistemas tradicionales del mundo? Hoy en día las personas no quieren escuchar la palabra de Dios y si la predicamos como debe de ser, hay personas que se van a sentir confrontadas. Pero si usted fue a la iglesia y no se sintió confrontado por la palabra de Dios, hay un problema ahí. Entonces necesitamos tener mucho cuidado con eso. Entonces necesitamos reconocer que Jesucristo es la plenitud de todas las cosas. Ahora, en otras palabras, podríamos decir, busque de Cristo, vuélvase a Cristo. Pablo luego continúa diciendo en el versículo 11, en este mismo capítulo, las siguientes palabras. En él también fuisteis circuncidados. ¿Por qué él menciona la palabra circuncidado? Bueno, para los judíos, para ellos era como eso era todo, ¿no? Si usted estaba circuncidado, ya lo tenía toda la salvación, ¿verdad? No necesitaba algo más.
Por eso no aceptaron la gracia. Entonces, hay muchas personas, tal vez en hoy en día nosotros nos estaremos diciendo, bueno, no tiene nada que ver conmigo lo que es la circuncisión, ¿verdad? Pero el punto aquí podríamos decir es más. Muchos de nosotros tal vez podríamos pensar que es más por las obras o porque mi abuela fue creyente, no porque mi esposa o mi tío. Entonces, hay muchas personas que quieren encontrar esa plenitud no en Cristo, no en la gracia, sino en algo, ¿verdad? Hay muchas otras religiones que tal vez lo hacen más por sus obras, ¿no? Pero aún la palabra dice que no es por obras para que nadie se gloríe, ¿no? Entonces, hay cosas que nosotros necesitamos entender que no es tanto por lo que no es tanto por lo físico, por lo externo, ¿verdad? En otras palabras podríamos decir eso también. No es tanto por lo externo, ¿verdad? Porque hay muchos de nosotros que a veces tendemos a ser tan religiosos que aún, ¿verdad? Podríamos juzgar a alguien, ¿verdad? Por su manera que está vestido, ¿verdad? Y hay personas que pueden vestirse muy bien por fuera, pero su corazón, ¿verdad? Está mal. Entonces, aquí el apóstol le estaba diciendo que se libraran de aquello que era externo, en otras palabras. Eso es lo que él está diciendo en esta parte, en este versículo. Y que la verdadera circuncisión era, en otras palabras, el nuevo nacimiento, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando este Nicodemo viene al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y es confrontado allá en Juan capítulo 3, ¿verdad? Y él le dice, el que no naciere, ¿verdad? De nuevo, ¿verdad? Y él no entendía eso. Ahora, él era un maestro de la ley. Entonces, es aquí donde nosotros necesitamos entender eso, ¿verdad? Que no es tanto, como les decía yo, podemos leer la Biblia o podemos hacerlo, pero hay algo importante dentro en nuestro corazón. Entonces, él no había comprendido lo que era la gracia y hay muchos de nosotros que todavía no hemos comprendido lo que es la gracia. ¿Por qué? Porque tal vez muchos de nosotros solo hemos leído por leer, pero no hemos tratado de entender, interpretar la Biblia de la manera que es. Entonces, Nicodemo tenía un problema, ¿no? Él no había reconocido eso y él incluso le dice, bueno, ¿acaso tengo que entrar otra vez en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? ¿Verdad? Y el Señor le dice, Nicodemo, ¿y tú siendo maestro y no entiendes esto? Entonces, hay muchos de nosotros que también como que no nos como que no hemos entendido, como que no hemos percibido. A veces pareciera que es más como por nuestras obras, pero no hemos entendido que es por gracia, que es por lo que Cristo ha hecho, que en Él estamos completos. Pero es un trabajo que Jesucristo hace en nuestra vida interior, en nuestro corazón, no tanto en lo de afuera, ¿no? Yo pienso que es como la raíz, ¿no? Lo que está dentro, la raíz, de esa raíz va a crecer algo. Entonces, de lo que esté dentro de nosotros es lo que nosotros vamos a dar fruto en nuestras vidas. Entonces, Pablo aquí les está diciendo a ellos, ¿verdad? Que se libraran de aquello que era externo y que verdaderamente la circuncisión era el nuevo nacimiento. Entonces, él explicó esto, si ustedes se recuerdan, en Gálatas capítulo 6, versículo 15, donde él escribió, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, dice, ni la incircuncisión, sino la nueva creación. Entonces, usted y yo, oiga muy bien, nos convertimos en una nueva criatura cuando nos acercamos a Cristo y confiamos en Él como nuestro Salvador. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, descansamos en Él y nos identificamos en Él, sepultados con Él en el bautismo, como dice la palabra, como dice también aquí en el versículo 12 que vamos a leer. Entonces, nos convertimos en una nueva criatura, nos acercamos a Cristo Jesús, confiamos en Él como nuestro y suficiente Salvador. Continuamos entonces. Entonces, por eso dice, si usted se fija lo que dice Pablo en el siguiente versículo. Con Él fuisteis sepultados en el bautismo y en Él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo que levantó a los muertos. Interesante que menciona la palabra bautismo. ¿Por qué? Porque damos testimonio. Es por eso por lo que estoy diciendo anteriormente, o sea, nos identificamos con Él, ¿verdad? Una persona que se ha bautizado se identifica, da testimonio. Hay muchos de nosotros que no hemos visto el bautismo, ¿verdad?
de esta manera. Y el bautismo es como un casamiento, ¿no? Usted se casa. Usted ha aceptado al Señor Jesucristo, usted lo ha reconocido como Salvador, pero cuando usted viene y se bautiza es como decir, yo me caso, ¿verdad? Doy testimonio público. Es como cuando tenemos una boda, ¿no? Unas personas que se van a casar invitan a sus amigos, invitan a su familia y dan testimonio público, ¿no? Porque se están identificando, están dando a conocer un compromiso serio, están reconociendo eso. Pablo está diciendo entonces, con él fuisteis sepultados, ¿verdad? En el bautismo, y en él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios que los levantó de los muertos. Hay un hombre que se llama Lord Lyndhurst, fue un canciller en Gran Bretaña. Fue una de las mentes más, podríamos así decir, privilegiadas, ¿verdad?, en los asuntos legales, que dijo: conozco, dice él, perfectamente lo que es evidencia, y debo decirles que una evidencia como la resurrección, dice él, ¿verdad?, no ha podido aún ser refutada, dice. La muerte y la resurrección del Señor Jesucristo es un hecho histórico. Cuando Él murió, usted y yo morimos con Él. Oiga muy bien. Él ocupó nuestro lugar, y cuando Él fue resucitado, nosotros fuimos resucitados en Él y ahora estamos unidos a Cristo viviente. Ahora, hermano, cuán importante es que nosotros podamos ver esto hoy. Nosotros estamos unidos a un Salvador viviente, estamos unidos. Hay muchas religiones que adoran a muchos otros hombres, pero ninguno de ellos ha resucitado. Es por eso que en Cristo tenemos la plenitud. Él es el único que resucitó y venció la muerte. Es por eso que nosotros solamente en Cristo Jesús podemos reconocer. Entonces, aquí Pablo nos está dando algo maravilloso en lo que él está diciendo. Entonces, es muy importante recordar que ninguna ceremonia, oiga muy bien, nos lleva a Cristo, ¿verdad? El punto en cuestión es que si hemos nacido espiritualmente de nuevo o no, si realmente conocemos a Cristo como Salvador o no, si en verdad lo conocemos, estamos identificados con Él. La identificación con Cristo se realiza, hermanos, como dice el versículo 11, por la circuncisión de Cristo, en el cual sois despojados de vuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, es por el bautismo que nos identificamos con Cristo, pero también somos resucitados con Él, quedando así unidos, oiga muy bien, al Cristo viviente. En el versículo que continúa diciendo, por la fe en el poder de Dios que levantó a los muertos, la salvación se ha logrado, hermanos, por el poder de Dios en la resurrección. No es ninguna filosofía como algunos piensan, ni ningún artilugio como algunos podrían decir, ni ningún sistema humano limitado como algunos lo han dicho, ¿verdad? Ni es seguir un curso lo que capacitará a comenzar a vivir una vida para Dios. Entonces, escuchemos, miren lo que dice el siguiente versículo, aquí el versículo 13. Esto es lo que dice. Y a vosotros, dice, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Ahora, ¿por qué estamos hablando de la plenitud? ¿Por qué estamos hablando de todas estas cosas? Porque hay muchas personas, hermanos. El punto aquí, si usted ha estado siguiéndonos, ¿verdad? En los estudios bíblicos, tal vez le va a ser fácil entenderlo. Pero si usted no nos ha estado siguiendo durante lo que hemos estado hablando, tal vez le podrá ser difícil. ¿Cuál es el punto que nosotros estamos tratando aquí, verdad? Lo que está Pablo refutando, o lo que Pablo está queriendo es recordar, ¿verdad? Es que habían problemas, ¿verdad? Habían queriendo entrar herejías, pues, ¿verdad?, a esta iglesia. Filosofías humanas donde estaban diciendo que Jesucristo no era Dios, que Jesucristo no tenía esa plenitud, que solamente era un resultado, una emanación que Dios había tratado nada más. Entonces, habían tantas filosofías que estaban queriendo entrar en esta iglesia. Entonces,
Por eso es que Pablo está refutando, por eso es que Pablo está diciendo todas estas cosas a esta iglesia, por eso es lo que estamos leyendo en este momento. Entonces Pablo nos está diciendo que Cristo es la plenitud, nos está diciendo que solamente a través de Jesucristo podremos tener esa vida que muchos anhelamos, solamente a través de Cristo, no es tanto por las cosas externas. Si nosotros estamos en pecado, estamos muertos, por supuesto, pero si venimos a Jesucristo tenemos vida y vida en abundancia. Entonces es por eso que él está diciendo aquí en el versículo 13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando vuestros pecados. Oiga muy bien, perdonando vuestros pecados. El apóstol entonces, ¿qué estaba diciendo, verdad? Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha mano de hombre, sino por la ¿qué? Por la incircuncisión de Cristo, en el cual sois despojados de vuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Eso es lo que él está diciendo aquí en esta parte. Ok, miremos entonces el siguiente versículo, el versículo 13. El versículo 13 que usted tiene ahí en su pantalla. Vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él y perdonándonos todos los pecados. Entonces, la salvación, hermanos, necesitamos reconocer esto, porque hay muchos de nosotros que estamos teniendo problemas con esto. Permítanme. La salvación, hermanos, no es un mejoramiento de la antigua naturaleza o de su vieja vida, como usted le quiera llamar, sino la impartición de una nueva naturaleza. Oiga muy bien, no es un mejoramiento, es una naturaleza, es un cambio radical en la vida de cada uno de nosotros. Pablo tuvo que hacer frente a los sistemas de la filosofía griega, que eran muy populares en aquel día. Ambos estaban ¿cómo le diría? Opuestos del uno al otro, pero ambos conducían hacia el mismo fin, pensaban. Uno de ellos era como el estoicismo y el otro era el epicureísmo. Oiga muy bien, eso es lo que pasaba. Entonces, se lo puse aquí. Entonces, el estoicismo enseña que uno debe vivir noblemente y que la muerte no tiene importancia. Eso es lo que ellos pensaban. La idea era que uno debía mantener sus deseos bajo control y tenía que llegar a ser indiferente a las condiciones cambiantes, que uno debe sentirse elevado por la buena fortuna ni abatido por la adversidad. El hombre era mucho más que las circunstancias. Oiga muy bien, mire cómo pensaban. Y el alma era mucho mayor que el universo. Entonces, podríamos decir que esa era como una filosofía muy, muy valiente, ¿verdad? Como podemos ver aquí. Pero el problema era cómo vivirla. Ese era el problema. Entonces es como aquellas personas que dicen que están viviendo o siguiendo como lo que decía el Sermón del Monte, pero sin embargo su vida se encuentra en una gran distancia a lo que realmente son esos principios. Ahora, la otra filosofía es la siguiente. Vamos a ver si puede cambiar. Ahora la filosofía del Epicuria. Miren lo que dice. La filosofía epicuria enseñaba que todo era incierto. No sabemos de dónde venimos, ni tampoco sabemos a dónde vamos. Y hay personas que así piensan de esa manera. Una persona que no está en esa plenitud, una persona que no tiene a Jesucristo en su corazón, piensa de esa manera. Entonces, esta filosofía epicuria enseñaba que todo era incierto. No sabemos de dónde venimos, ni tampoco sabemos a dónde vamos. Lo único que sabemos es que después de una breve vida desapareceremos de esta escena y por tanto es en vano negarnos a cualquier alegría. Oiga muy bien, presente en vista, oiga muy bien, de un posible mal en el futuro. Por tanto, que decían ellos, comamos y bebamos que mañana moriremos. Eso es lo que decía. Entonces, lo interesante, hermanos, oiga muy bien, lo interesante es que estos dos sistemas o estas dos filosofías estaban intentando tratar con la carne.
Es decir, no tanto con la carne física, no tanto con esta carne física de nuestro cuerpo, sino con la vieja naturaleza. Oiga bien, con la vieja naturaleza que usted y yo tenemos. La antigua naturaleza opera a través de nuestros viejos hábitos, de aquellas cosas malas, pecaminosas, los antiguos deseos, las viejas pruebas, las tentaciones. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a controlar estos factores? Entonces, prácticamente ellos estaban confiando en sí mismos, no en tanto en la gracia, ¿verdad? Entonces, existen hoy, ¿verdad? Toda clase de sistemas que se nos ofrecen para vivir la vida cristiana. Oiga muy bien, es decir, se lo voy a repetir de nuevo, ¿verdad? Existen hoy toda clase, oiga muy bien, de sistemas que se nos ofrecen para vivir la vida cristiana. En cierta ocasión, le voy a dar una ilustración. X persona que conocía, un médico, allá en mi país, él asistía a una iglesia sana, con una doctrina sana, pero muchas veces él se sentía confrontado, él tenía problemas con su matrimonio. El punto es este. El punto es de que cuando él se da cuenta, lo invitan a otra iglesia donde predicaban un evangelio, ¿verdad? El punto fue este. El punto fue que le comenzaron a hablar a él de una iglesia que se llamaba Creciendo en Gracia. Esta religión o esta secta, mejor dicho, ¿verdad? Lo que ellos creían o lo que ellos creen es de que usted es salvo, siempre salvo. Que usted tenía el derecho, que Cristo había muerto una vez por usted y que usted podía, por tanto, seguir pecando. Entonces, esta persona, pues claro, comenzó a llenar su mente de eso y cuando nosotros comenzamos a escuchar un evangelio, hermanos, que tiende a satisfacer nuestra carne, por supuesto que muchos de nosotros vamos a querer estar ahí. Cuando escuchamos palabras que llenan nuestro oído, cuando escuchamos palabras que de una u otra forma nos llevan más a satisfacer nuestro yo, nuestra vieja naturaleza o nuestros deseos carnales, por supuesto que muchos de nosotros vamos a querer estar ahí. Es como si yo le pongo a usted unos tacos piense los tacos que más le gustan a usted y le pongo una ensalada nada más con vegetales, ¿verdad? Y tal vez usted, no hombre, pues yo voy a querer más los tacos que la ensalada. ¿Por qué? Porque así es nosotros. Entonces, hoy en día hay muchas personas que tratan de ofrecer. Una es porque el hombre está buscando más su egocentrismo o estamos queriendo tal vez tenemos la visión que tenemos a veces es más como pues yo quiero llenar esta gente y no, este templo o este lugar y no importa cómo la gente venga, ¿no? Entonces, hoy en día el cristianismo está sufriendo, el evangelio está sufriendo. ¿Por qué? Por estas filosofías que han entrado dentro, o mejor, valga la redundancia, de las congregaciones. Entonces, Pablo está debatiendo todo esto. Pablo está debatiendo todas estas filosofías y podemos ver que tanto como en aquellos tiempos como en estos tiempos, todas estas circunstancias siguen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las personas en hoy en día no quieren leer la Biblia. Las personas en hoy en día piensan que aún, no, eso ya me lo sé, eso ya lo entiendo, pero en nuestra vida propia nosotros no lo llevamos a una vida práctica. Entonces, Pablo está debatiendo todo esto. Entonces, existía ese tipo de sistema que se ofrecen para vivir una vida cristiana, pero más una vida cristiana de acuerdo a la vieja naturaleza. Entonces, aquí hay algo muy importante que debemos reconocer y es que como Pablo nos dice, nosotros estamos unidos a Cristo y es a un Cristo viviente. Y sería útil, hermanos, que nosotros podamos plantearnos las siguientes preguntas, ¿verdad? Y yo pienso que esto nos va a ayudar. Las siguientes preguntas que ustedes las van a ver ahí en su pantalla. ¿Cuán cerca se encuentra usted de Él? Cuando me estoy refiriendo a Él, me estoy refiriendo de Jesucristo. ¿Cuán cerca se encuentra usted de Jesucristo? Él llena plenamente en usted. Él es como dice la palabra, un
tenemos nosotros la mente de Cristo, ¿verdad? El pensamiento, nuestras convicciones es lo que nosotros creemos, lo que rige aún nuestras decisiones, son de acuerdo a la palabra de Dios o estamos dejándonos guiar más por las circunstancias. ¿Anda caminando usted con Jesucristo? ¿Le busca usted a Jesucristo en todas las emergencias de su vida? ¿Es Cristo el mismo centro de su vida? Entonces, estas preguntas son importantes para la vida de cada creyente, para la vida de cada uno de nosotros. Ahora, para todo esto, hermanos, resulta indispensable, yo le voy a decir algo, el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios en nosotros. Es ahí donde nosotros necesitamos reconocer. Hermanos, nos vamos a quedar ahí. Yo sé que ya el tiempo ha llegado, pero sería importante que nosotros podamos reconocer estas preguntas. ¿Cuán cerca usted se encuentra de Él? Hay muchos de nosotros que, como hablábamos el domingo, nos seguimos excusando, nos seguimos, ¿cómo les digo? Seguimos llenándonos más de otras filosofías, tal vez porque estamos lejos de Cristo, ¿verdad? Cuando nosotros estamos lejos de alguien, ¿verdad? Dejamos de... Es como, les voy a poner este ejemplo. Cuando usted se lleva con alguien, en cierta ocasión yo tenía un compañero en el high school, que él pues no era una persona atractiva, no había nada, y él quería ser una persona atractiva para las chicas en ese tiempo. Con el tiempo él comenzó a acercarse, escuché muy bien, comenzó a acercarse a este otro muchacho que él sí era atractivo para las muchachas. Ahora, este muchacho que quería ser atractivo para las chicas era muy inteligente, dizque, ¿verdad? Comenzó a acercarse a este chico, él comenzó a vestirse como él caminó a caminar aún casi como este otro muchacho caminaba. El acercamiento lo llevó ¿a qué? A ser más como esa persona. Su identidad, su manera de pensar comenzó más como esa persona. Hay muchos de nosotros que queremos ser atractivos al mundo y queremos entonces actuar como el mundo actúa. Adoptamos esas filosofías, adoptamos esos pensamientos, buscamos las respuestas a nuestros problemas de acuerdo a esas filosofías también. Y muchas veces nosotros no buscamos del Señor. Muchas veces nosotros no vamos a Dios como Él en la primera, a nuestra primera, ¿cómo le digo? Emergencia, como lo tenemos en la pregunta, ¿verdad? Él no es el centro tal vez de nuestras vidas. Entonces nuestra vida no se rige como Cristo lo dice, sino se rige más como las filosofías de este mundo. No sé cuántos de nosotros hemos dejado todos estos pensamientos del mundo, filosofías entrar a nuestra mente, pero no solamente a nuestra mente, pero también a nuestro corazón. Hermanos, yo espero que nosotros podamos reconocer que tenemos la plenitud, ¿verdad?, total en Cristo Jesús. Usted y yo tenemos la plenitud total en Cristo Jesús. Yo le invito, hermano, que si usted tal vez se ha alejado, si tal vez usted ha comenzado a adoptar otros tipos de pensamientos, sería bueno que pudiera incluso hacerse estas preguntas, ¿verdad? Estas preguntas que están ahí en la pantalla. ¿Cuán cerca se encuentra usted de Él? ¿Cuán cerca se encuentra usted de Él? ¿Anda caminando usted con Él? ¿Le busca usted a Él en todas las emergencias de su vida? ¿Él es el mismo centro de su vida? ¿O usted ha adoptado más las filosofías del mundo? Tal vez usted se encuentra más cerca de esas filosofías, o tal vez usted aún anda caminando, ¿verdad?, de acuerdo a esas filosofías. O tal vez sus emergencias, ¿verdad? Usted busca a veces más como el mundo lo hace que como Dios lo pide. Vamos a orar, hermanos. Si usted tiene necesidades, incluso no sé quiénes estarán viendo en este momento, pero yo le invito a que usted pueda orar juntamente conmigo y que podamos ir al Señor y podamos decirle: Señor, ayúdame. Señor, ayúdame en medio de toda esta circunstancia, en medio de todo este dolor, y ayúdame a reconocer que todo lo tengo en ti.
que incluso tal vez usted no esté pasando por una circunstancia de ¿cómo le podría decir? De enfermedad o algo, pero tal vez muchas veces sentimos que nuestra vida no tiene el completo sentido, ¿verdad? O completamente el propósito, porque hemos tratado de saciar más de acuerdo a la filosofía de este mundo y no tanto como la Biblia nos los expone a nosotros. Vamos a orar al Señor y si hay alguno de ustedes que necesita oración, solamente mándeme un comentario ahí. Yo quiero orar por usted, quiero orar por su familia. Sigamos orando, hermanos, por nuestras familias, sigamos orando por la iglesia, sigamos orando para que podamos buscar del Señor, que seamos intencionales, que podamos tomarnos el tiempo para poder estudiar la palabra, ¿verdad? Así como a veces somos intencionales. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermanos, pero pareciera que nos hemos dejado guiar más por este mundo que por lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre de la gloria, Dios, te bendecimos, te exaltamos y te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de poder exponer tu palabra. Señor, ayúdanos. Te pido, Señor, que puedas sembrar en nosotros, Dios, tu palabra, Señor, en nuestro corazón. Pon en nosotros tanto el querer como el hacer, Dios, y que sea tu palabra el fundamento, Dios. Que no es tanto las filosofías, Señor, humanas. Podemos ver aún la juventud, Señor, como ha adoptado tanto esas filosofías, Dios, que ha dejado la palabra a un lado, Dios, y a veces se ha llenado más de estos pensamientos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder predicar tu palabra también, Señor. Ayúdanos a buscar de ella y que pueda ser la esencia en nosotros, Dios. Padre, te pido, Señor, que seas con aquellos que tal vez se han sentido débiles en su fe, que puedan reconocer esa gracia maravillosa, que puedan encontrar esa plenitud, Dios, de satisfacción en ti, Dios. Te pedimos, Señor, que bendigas a aquellos que nos seguirán viendo. Bendice a aquellos que nos han acompañado hoy, Dios, y a aquellos que tal vez mirarán este video después, Señor. Padre, sé tú con nosotros en las diferentes necesidades. Continuamos pidiendo, Señor, por todo este virus, por todas estas circunstancias, Señor, enfermedades. Ayúdanos, Padre, a poder seguir adelante y a poder seguir confiando en ti, Señor, y saber que en ti lo encontramos todo. Que tú bastas, Señor, que tú eres todo, Señor, tú eres la esencia, que tú eres todo lo que necesitamos. Oramos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos. Y recuerden, hermanos varones, hermanos que nos ven, este próximo sábado a las 6 nos estaremos reuniendo los varones. Vamos a tener las precauciones, vamos a reunirnos ahí en el patio. Así que esperamos. Y recuerden, este próximo domingo a las 7:30 seguiremos, ¿verdad?, en nuestras reuniones al aire libre. Recuerden, seguimos con las precauciones también. Dios me los bendiga, hermanos. Recuerden, ustedes valen mucho y recuerden, sigan adelante, no se den por vencido, que hay un Dios que sigue peleando por nosotros también. Dios me los bendiga, hermanos, y la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Bendiciones.